She slapped me across the face. She began to hit me. She started beating me. I didn't like it, so I strangled her to death. I put her in a wheelbarrow. I put her in my car. I took the car. I could just hear the hammer hitting her head. And what did it sound like? It was this wet, thumping sound. El 8 de mayo de 2001, Aiden Fucci, de 14 años, apuñaló sin piedad a Tristan Bailey 114 veces. En su entrevista, confesó haber besado a Tristan antes de quitarle la vida sin piedad. Esta confesión lo lleva por un camino oscuro en su vida, para siempre. Aquí hay 10 entrevistas perturbadoras con niños malvados. Número 10. Beth Thomas. At nighttime, what do your parents do to your door? Lock it shut. Why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Esta podría ser la entrevista más loca que jamás hayas escuchado. En 1990, una niña de 6 años confesó a un reportero de televisión cómo clavó brutalmente a su hermano con alfileres y dijo que quería matarlo a él y a sus padres sin ningún rastro de emoción en su rostro. En 1900 nació Beth Thomas, quien desarrollaría graves problemas de conducta que surgieron como resultado de la negligencia y el abuso sexual continuo por parte de su padre biológico. Después de su adopción, la niña robaba cuchillos de la cocina familiar y fantaseaba con matar a sus padres adoptivos y a su hermano, a quienes sometía a palizas y tormentos físicos continuos, perpetuando el ciclo de abuso iniciado por su padre. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad and I don't want to be around people. Después de un rápido proceso de adopción en el que el pasado atormentado de los niños se le ocultó a los nuevos padres, Beth comenzó a mostrar muchos comportamientos agresivos y ofreció confesiones inexpresivas sobre el deseo de matarlo a él y a sus padres adoptivos. La absoluta falta de empatía y emociones en Beth, incluso cuando discutía los detalles más horripilantes de sus horribles actos y pensamientos, parecía apuntar hacia una futura psicópata y asesina, una persona destinada a disfrutar infligiendo dolor a los demás. Era completamente ajena al dolor y no parecía importarle de ninguna manera. La última señal de alarma llegó cuando Judy se dio cuenta de que habían desaparecido algunos cuchillos grandes de la cocina. Al principio se sintió avergonzada de pensar de que la pequeña Beth podría tener algo que ver en eso. Esa corazonada era correcta. La niña problemática había robado los cuchillos de la cocina con la esperanza de usarlos más adelante en su familia. No era un escenario improbable, ya que la niña ya había intentado matar a su hermano en varias ocasiones. Big sharp ones. And what do you want to do with those knives? Kill John and Mommy with them and Daddy. Los padres adoptivos se dieron cuenta que todos estos comportamientos horribles estaban creciendo en la pequeña Beth antes de que fuera demasiado tarde. Investigaron más a fondo su trágico pasado y descubrieron todo sobre el origen de su ira incontrolable. Finalmente la llevaron a una residencia especializada para niños con trastornos del apego y le enseñaron a comportarse como una persona normal a la que le importaba la distinción entre el bien y el mal. Pero la entrevista de sus años malvados sigue siendo un duro recordatorio de lo que puede llegar a ser una mente maltratada. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. Número 9. Cristian Fernández. He was sitting like this, and then how did you do his legs so we can understand happened? Like this. Marzo de 2011, Jacksonville, Florida. Cristian Fernández, de 12 años, fue arrestado por matar brutalmente a su hermano, golpeándole la cabeza constantemente contra un estante. ¿Pero qué lo impulsó a hacer algo así? 1999, Cristian fue concebido mediante un acto de violencia, ya que su padre biológico fue condenado por agresión sexual contra su madre, Vianela Susana. Como si hubiera estado maldito desde el principio, su vida empeoró cuando el propio Cristian fue abusado sexualmente por un primo y agredido físicamente por su padrastro, quien se suicidó antes de que llegara la policía para investigar la agresión. Cuando tenía solo 2 años, Cristian fue encontrado desnudo, sucio y solo mientras vagaba por las calles del sur de Florida. Se suponía que debía estar bajo la supervisión de su abuela, pero la anciana fue encontrada en la habitación de un motel con cocaína, mientras que la madre del niño de 14 años estaba desaparecida. Este duro pasado creó una especie de personalidad encubierta en el niño. Le decía a un consejero: tienes que suprimir tus sentimientos y superarlo. La familia se había mudado a Jacksonville y ahí la tragedia golpeó nuevamente. El 14 de marzo de 2011, el medio hermano de Fernández, David, murió en un hospital local después de sufrir una fractura de cráneo.
cráneo. El niño también presentaba un hematoma en el ojo izquierdo y una hemorragia cerebral. Su madre había dejado a los niños solos y al regresar encontró a David inconsciente, pero en lugar de actuar de inmediato, esperó más de 8 horas antes de llevarlo al hospital. Más tarde se demostraría que pasó algún tiempo buscando términos como inconsciencia y coma, como si tratara de evitar cuidar a David. Después de ser confrontada con los hechos, Susana también reveló que Christian le había roto la pierna a David mientras luchaba 2 semanas antes de la muerte de David. Christian fue interrogado inicialmente como testigo, pero pronto fue acusado de asesinato en primer grado y se presentó otro cargo por delito grave después de que su otro medio hermano le dijera a un psiquiatra que Fernández lo había agredido sexualmente. Su madre fue acusada de homicidio agravado debido a su incompetencia para ayudar al niño. Un médico que atendía a Christian afirmó que negaba cualquier plan o intención de matar a su hermano. Parecía bastante a la defensiva al hablar sobre lo que desencadenó su ira. Habló de haber tenido un flashback del abuso por parte de su padrastro. Christian estaba bastante distante emocionalmente mientras hablaba del incidente. Why'd you take it out on your little brother? No. Is it because he was there? Number 8. James Fairweather. Stood over like that. I'm not helping that. So I stabbed him first there. And I've done it a few times. While I was doing that, my voices were laughing and laughing and laughing louder and louder. El 29 de marzo de 2014, James Fairweather, de 15 años, apuñaló sin piedad a James Atfield, de 33 años, en Castle Park, en Colchester. ¿Qué pudo haber llevado a este tipo a atacar a una persona al azar con más de 100 puñaladas? Nacido el 5 de agosto de 1998, James Fairweather tuvo una infancia difícil. Sufría de dislexia y sus compañeros de clase de la Academia de Colchester lo acosaban constantemente debido al tamaño de sus orejas e incluso le dieron el apodo de Dumbo. Se sentía cómodo con una relación cercana con su abuela, por lo que cuando ella murió se vio afectado negativamente y se dirigió a un camino más oscuro. Esta primera víctima, llamada casualmente James, apellido Atfield, era un padre de 4 hijos que estaba pasando por un momento difícil debido a una discapacidad, ya que había sufrido un accidente de coche en el que sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave. El pobre hombre estaba dormido, tumbado en el césped, cuando Fairweather lo encontró y vio en él un blanco fácil. Fairweather declararía más tarde que las voces en su cabeza le instaron a atacar al hombre en el suelo. Fairweather declararía más tarde que las voces en su cabeza le instaron a atacar al hombre, señalándolo como sacrificio elegido. Atfield fue dejado por muerto en un charco de sangre. And I saw him. It was laying on the grass. Like that. It was like just fast asleep, where he was drunk. Las repetidas referencias a las voces en su cabeza solo sirven para pintar su espantosa realidad psicológica con todos sus crudos detalles. Una cruda pesadilla que no lo alejaría del asesinato durante demasiado tiempo. El 17 de diciembre de 2014, 3 meses después de su primer asesinato, Fairweather atacó de nuevo. Una mujer de 31 años, Naida Almania, se dirigía caminando a la Universidad de Essex cuando en algún momento de la mañana James la atacó de una manera aún más brutal, saltando sobre ella por detrás y quitándole las gafas para apuntarle específicamente a los ojos antes de apuñalarla en todo su cuerpo. Un ciudadano de Essex vio a James en los campos mientras paseaban a su perro por la mañana. Un avistamiento anterior del chico había proporcionado una descripción parcial de su ropa y apariencia general, por lo que esta persona no dudó en llamar a la policía. Lo encontraron escondido entre los arbustos con la misma chaqueta que llevaba cuando mató a Naida. El chico confesó inmediatamente después de ser capturado. Número 7. Aiden Fucci. It's all on you right now. What is my problem? You were the last one with her. seen with her. So right now, it's facing you right now, son. 8 de mayo de 2021. Aiden Fucci, de 14 años, de St. John, Florida, llevó a su compañera de clase Tristan Bailey al bosque y la apuñaló 114 veces. Las voces malvadas en su cabeza no eran reales. Fucci fue descrito como el típico sábelotodo desagradable, un chico lleno de arrogancia y desdén hacia las figuras de autoridad, pero su bandera más roja era una obsesión profunda con el asesinato. No se callaba al hablar de eso delante de sus amigos, expresando su enfermizo deseo de saber qué se sentirá matar a alguien. Sus compañeros de clase y amigos estaban acostumbrados a escuchar las fantasías del chico e incluso verlo practicar sus movimientos de apuñalamiento y hablar sobre su método para su primer asesinato: atraer a alguien al bosque y negarlo por completo si alguien encontraba el cadáver apuñalado. Nadie lo tomó en serio hasta que fue demasiado tarde.
Ni siquiera su novia, que estaba acostumbrada a verlo jugar con cuchillos a su alrededor y fingir que le iba a cortar el cuello. El día de la tragedia, Tristan fue vista por última vez con vida saliendo de la casa de una amiga en compañía de Aiden pasada de la 1 de la madrugada. Su destino, el bosque, donde sería la víctima brutal del ataque que le causó 114 heridas de arma blanca. Esto con uno de los cuchillos favoritos de Aiden, Hickory Poker. Entre su mente, había cometido un crimen perfecto, siguiendo los pasos de los que tan a menudo hablaba. Pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Todo el mundo sabía de sus planes. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo de regreso a casa desde el bosque a las 3 de la mañana. Y finalmente fue lo suficientemente estúpido como para publicar en Snapchat una broma sobre la desaparición de su víctima después de ser la última persona en su compañía. Cuando un corredor solitario descubrió el cadáver de Tristan en el bosque, Aiden fue llevado inmediatamente para ser interrogado. En esta entrevista preliminar, mostraba sus claras tendencias psicópatas al mostrar poca o ninguna emoción, incluso cuando se le señala como el principal sospechoso del caso. No solo había atraído a la niña al bosque, sino que también aprovechó la oportunidad y la besó antes de matarla, dejando evidencia de ADN en el proceso. Encontraron todas las pruebas que necesitaban para condenarlo. La funda de cuchillo de póker estaba vacía dentro de uno de los cajones. Sus zapatos Nike estaban completamente mojados y manchados de sangre, y unos jeans azules estaban escondidos en la cómoda. Además, el baño estaba lleno de rastros de sangre. Todo eso, sumando a las imágenes de vigilancia la noche del asesinato de Tristan, fue suficiente para sellar su destino. El chico con problemas intentó dar un giro a su narrativa hacia la locura. Esperaba que todos los cuadernos con dibujos violentos y satánicos encontrados en su habitación pudieran ayudarlo a sostener la declaración de locura, agregando la clásica frase: "Los demonios me obligaron a hacerlo". Pero nadie creyó su mala actuación y fue sentenciado a cadena perpetua. Número 6. Alyssa Bustamante. You dug the hole, so you know what I'm talking about. Yes. That was a very, very unique hole. I guess. 21 de octubre de 2009, un crimen escalofriante sorprendió a la pequeña ciudad de St. Martins, Missouri. La autora fue una chica de 15 años llamada Alyssa Bustamante, que parecía perfectamente normal, pero que casualmente alberga una oscura fascinación por la muerte. Alyssa era lo que podríamos llamar una chica emo estereotipa, como lo confirma su historia personal. Intentó abandonar ese mundo en 2007 y después de pasar 10 años en un hospital psiquiátrico en St. Martins, comenzó a tomar antidepresivos. Alyssa comenzó a dañar su piel varias veces. 2 años después, en un gesto que ya era demasiado familiar para ese momento, Alyssa atrajo a su vecina, Elizabeth Olten, a una zona boscosa cerca de su casa. Luego procedió a atacar brutalmente a la niña, estrangulándola, cortándole la garganta y apuñalándola varias veces. Luego, se deshizo del cuerpo en una tumba improvisada. Llámenlo audacia o simplemente estupidez, pero llamó la atención cavando un hoyo parecido a una tumba en las cercanías de su casa antes del incidente. What is it? They collect a lot of things, such as your diary. And the shovels. And the shovels. Cuando le confiscaron el diario, la policía hizo un descubrimiento escalofriante en una sección tachada en la que aún eran visibles las palabras ocultas degollar. Encontraron una entrada completa en la que Alyssa dejó que su verdadero yo horrible brillara sin restricción. Acabo de matar a alguien. Le estrangulé, le corté la garganta y le apuñalé. Ahora está muerta. No sé cómo sentirme en este momento. Fue asombroso. Tan pronto como superas la sensación de "oh, Dios mío, no puedo hacer esto", es bastante agradable. Sin embargo, ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Pero bueno, tengo que ir a la iglesia. La evidencia contra su versión del accidente fue abrumadoramente clara. Después de verse completamente acorralada y sus intentos de poner más obstáculos a la investigación, Alyssa se rompió y confesó. So, I burned her body. Because I didn't want it to drop. Fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Se declaró culpable en un cargo menor de asesinato en segundo grado en un intento de evitar la pena de muerte. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Todavía está en la cárcel y pudo haber sido elegible para libertad condicional este 2024. Número 5. Michael Hernández. Why did you make the suggestion to Jamie to go inside the school today?
I was planning to murder him. 3 de febrero de 2004, Jamie Gao fue encontrado en un charco de sangre en el baño del segundo piso de la escuela secundaria Southwood. Su asesino, Michael Hernández, de 14 años, usó su amistad como el cebo perfecto para traer a Jamie a su muerte. Michael, quien fue descrito como un estudiante promedio, también estaba interesado en la música violenta y las películas de terror y desarrolló una fascinación enfermiza por los asesinos en serie. Antes de atacar a Jamie, había hecho una lista de personas que quería asesinar. El día del incidente, Michael atrajo a Jamie a un baño vacío, prometiéndole mostrarle algo asombroso. Jamie no tuvo tiempo de alejarse de los guantes de látex en las manos de Michael, quien procedió a apuñalarlo 40 veces en el cuello, hasta que sus impulsos asesinos quedaron satisfechos. Hernández estaba tan alejado de cualquier sentimiento de culpa que incluso regresó a la escuela del crimen para buscar un anillo perdido que dejó en el piso del baño. Ni siquiera se le pasó por la cabeza ir a ver cómo estaba su amigo. Para él era solo un cadáver, una tarea completa. Y nunca le importó mucho Jamie. Después de que un maestro notara manchas de sangre en su ropa y llamara a la policía, el arma homicida fue encontrada en la mochila de Hernández junto con unos guantes de látex, evidencia suficiente para encerrarlo y obtener esta escalofriante confesión que finalmente le valió una sentencia de cadena perpetua en 2004. Permaneció en prisión hasta su muerte en 2021. Had you had planned to do this to Jamie? Yes, I did. How long have you had this plan? A little under a week. Número 4. Morgan Geyser y Anissa Weir. You stopped her for what? A knife. How did you stop her? I said stab. Oh, stabbed her? Mm-hmm. So, this happened in the woods? It wasn't in the woods, it was just a little group of trees. 31 de mayo de 2014, una pareja de adolescentes, también conocida como The Slenderman Killers, apuñalaron brutalmente a su amiga, Peyton Bella Luther, un total de 19 veces después de atraerla a los bosques de Waukesha, Wisconsin. Supuestamente querían complacer a una entidad ficticia llamado Slenderman de las horripilantes historias de internet conocidas como creepypastas. Su idea era actuar como representantes de ese personaje, cometiendo un asesinato en el mundo real. Creían que eso apaciguaría el monstruo que, a cambio, les permitiría vivir con él en su mansión del bosque. No tenía ningún motivo oculto para elegir a Bella. Durante la entrevista de Morgan, y a pesar de su actitud tranquila en general, hubo signos de comportamiento errático que podrían haber apuntado desde el principio hacia alguna forma de esquizofrenia o incluso trastorno bipolar. Se mostró extremadamente alterada desde el principio y trató de distraer a su entrevistador con preguntas mientras se desvinculaba. También trató de establecer a Morgan como el principal culpable de inmediato. This is about Morgan. She can be a little jumpy and like she says she hears voices too. But I just wanted to tell you. Las palabras iniciales de Anissa resultaron ser ciertas. Sería diagnosticada más tarde con esquizofrenia. Anissa creyó que no estaba en tantos problemas, que la liberarían y que la llevarían como testigo del asesinato, ya que no participó en el apuñalamiento real. En el momento de la verdad se congeló y dejó que Morgan completara el acto sola. A pesar de los esfuerzos de Anissa, ambas chicas fueron sentenciadas al final. Se le impuso una sentencia inmediata de 25 años a cadena perpetua, que incluye un mínimo de 3 años de reclusión y tratamiento obligatorio en un instituto psiquiátrico estatal. Después de esto, estaría bajo supervisión comunitaria hasta que alcance la edad de 37 años. Morgan stabbed Peyton, or Bella, as people call her. They call her Bella? Okay. You go to school, Peyton? Yes, Bella. Morgan Geyser recibió la sentencia máxima de 40 años a cadena perpetua. Esto incluía al menos 3 años de reclusión y tratamiento en un instituto psiquiátrico estatal. Esto continuaría hasta que sus síntomas se resolverían por completo o hasta que cumpliera 50 años, lo que ocurriera primero. Después de esto, estaba bajo supervisión comunitaria continua con reevaluaciones periódicas y reinserción y tratamiento adicional según sea necesario, según lo estipulado en su sentencia. En una nota feliz de este horrible caso, Bella sobrevivió al cruel intento de asesinato y pudo ver a sus atacantes obtener lo que se merecían. Is she dead? I don't know. She was taken to the hospital. Maybe no. What? I was just wondering. Número 3. Sony Kim.
After that, I walked out to the living room and I turned left. I saw my sister and I put about 8 rounds into her chest from here, torso. El 19 de diciembre de 2016, Sony Kim de repente tomó una pistola calibre 45 de 19-11 que la familia había comprado como regalo de Navidad para su padre y mató a tiros a su hermana Ashley Kim, de 23 años, en su casa de Martinez, Georgia. También intentó dispararle a su padrastro James Allen Brazel tan pronto como este intentó detenerlo. Vació su primer cargador e intentó cambiar el cargador de la pistola. Cuando el segundo cargador estaba dentro de la pistola, su padrastro tenía el cañón de la pistola presionado contra el pecho con su sonoro clic. Sony volvió a colocar por error el cargador vacío en la pistola, lo que le perdonó la vida a James sin querer. Not very good at firearms, so I wasn't able to kill him. But after that, yes, he took the gun away from me. I sat back down on the couch. En esta entrevista, confiesa a los investigadores su plan de matar a su familia y a sí mismo. Está desconectado de los acontecimientos que acaba de protagonizar, de cualquier conexión emocional con su hermana herida e incluso de sí mismo en un claro caso de despersonalización. Mira y habla desde un lugar de entumecimiento emocional, desconectado de su entorno y experimentando dificultades de memoria, sin mencionar la forma en que se le vio hablando en voz alta antes de comenzar la entrevista. And the idea was walk into the bedroom, both parents were either sleeping or resting, kill father, kill mother, and then walk out into the living room and kill her. Order of that magnitude. Como se vio en los puntos anteriores de esta lista, una pregunta persiste después de que estos niños malvados revelan lo que hicieron. No hay una respuesta satisfactoria en este caso. Kim transmitió a los investigadores que no había habido premeditación, ni siquiera había deseado hacerlo. Sin embargo, lo hizo y planeó llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si hubiera sido más hábil con las armas, habría matado a toda la familia antes de terminar con su propia vida. Nunca lo hubiera visto venir. Creo que el mundo estaba lleno de algo muy malvado y oscuro, dijo Brazel cuando se le preguntó sobre los motivos de Sony. Durante el juicio de Sony, la psicóloga forense Allison Paganelli interrogó a Sony sobre un video de interrogatorio que lo muestra conversando con entidades aparentemente invisibles. Después de ver el video de sí mismo, describió: "Me imagino que si pudieras mirar hacia una dimensión paralela y verte a ti mismo, sería así", contó Paganelli. Además del delito grave y asesinato con malicia, Sony admitió su culpabilidad por asalto agravado y un cargo de posesión de arma de fuego durante un crimen. Varios médicos le han diagnosticado síndrome de Asperger y trastornos similares a la esquizofrenia. Kim fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, siempre y cuando reciba tratamiento de salud mental durante su encarcelamiento. Don't know. Either it was out of curiosity, boredom, or something else. Número 2. Gregory Ramos. Did you kill your mother, take things from your house, distribute them amongst your friends, come in here today and lie to my face and say that you didn't do that? No. No what? I didn't do that. You didn't kill your mother? No. 2 de noviembre de 2018, Gregory Ramos, de 15 años, llamó al 911 para denunciar un robo en una casa en el condado de Volusia, Florida. La situación se agravó rápidamente cuando la policía se dio cuenta que la madre de Gregory, Gail Clevenger, de 46 años, seguía desaparecida. Su coche en marcha, encendido y abandonado en la entrada, no era una buena señal. Después de un largo proceso de interrogatorio en el que Ramos intentó engañar a la policía para que creyera en el escenario del robo, todas sus inconsistencias jugaron en su contra. Ni siquiera sabía que, en el momento que lo interrogaron, 2 de sus amigos cómplices, Dylan Seglerich y Brian Porras, ya habían declarado cómo todos juntos organizaron el robo y se llevaron algunos objetos de valor de Gregory a sus casas. Los chicos incluso se quejaron de la fanfarronería de Gregory. Estaba orgulloso de haber matado a su madre. Your buddies turned us onto it. Now you need to tell me what happened, because they've already told me what happened, told my pals what happened, so you need to come to Jesus. You're a religious man. Acorralado e incapaz de mantener su farsa, simplemente se puso furioso con un desinteresado "a la mierda, no importa", y confesó su horrible crimen. Según su confesión, Ramos mató a su madre después de una discusión sobre sus notas escolares, estrangulándola con sus propias manos durante 30 minutos. Luego llamó a sus amigos para que lo ayudaran a deshacerse del cuerpo y organizar un robo en su casa. El trío arrojó el cuerpo de Gail en un pozo de fuego y tomó algunas de sus pertenencias, como su computadora portátil, teléfono y joyas, para que pareciera un robo e intentar empeñarlas más tarde. She slapped me across the face. She began to hit me. She started beating me. I didn't like it, so I strangled her to death. I put her in a wheelbarrow.
I put her in my car. I took the car. La cara inexpresiva de Gregory y su monótono recuerdo de los hechos llegan al extremo de cometer con despreocupación detalles espantosos, como el olor putrefacto que emanaba del cadáver de su madre, o en qué posición la puso cuando la arrojó en un hoyo que cavó en el suelo. Ramos se declaró culpable de asesinato en primer grado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a 45 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. También estará en libertad condicional de por vida, que puede solicitar que finalice después de 10 años. Número 1. Zachary Davis. I killed Melanie and left Josh alive to suffer. I didn't feel anything when I killed her, even when her blood splattered on my arm and her brain matter was thrown onto my shirt. 10 de agosto de 2012, Zachary Davis, un adolescente de 15 años de Hendersonville, Tennessee, mató a su madre e intentó matar a su hermano prendiendo fuego a su casa. Tras su captura, las autoridades no tuvieron problemas para obtener una confesión. El adolescente asesino fue directo al grano una vez que estuvo bajo custodia. Is there a reason why you did that? Yes. Well, can you tell me why? Hizo sonar todas las alarmas en el departamento de policía local cuando encontraron a Melanie Davis desfigurada dentro de la casa. Zachary prendió fuego a la casa, dejó un artefacto explosivo casero debajo de la cama de su hermano con la esperanza de matarlo también y luego intentó escapar de la ciudad. El explosivo no detonó y su hermano Joshua llamó al 911 después de escapar del incendio. Lo curioso del caso, además de la total ausencia de emoción de Zachary, fue su rotunda negativa revelar sus motivos. Aunque parecía un individuo perturbado, ya había pasado por una serie de problemas mentales sin recibir el tratamiento o la terapia adecuados, parecía extraño que ocultara esta información crucial. Have you ever hurt anybody before? Oh, sure. Well, I mean, how did you feel when you killed your mom? Cuando finalmente dio otra información importante en la entrevista, afirmó que odiaba a su madre porque era abusiva y controladora y que quería matar a su hermano porque era popular y exitoso. También dijo que los tiradores de Columbine lo inspiraron a que también planeara cometer un tiroteo en la escuela. La evidencia surge que la historia de Zach era una de mentiras en las que buscaba la fama y el reconocimiento que asociaba con los asesinos en serie, dejando atrás cualquier posible vínculo con amigos o familiares. Zachary fue juzgado como adulto y se enfrentó a cadena perpetua sin libertad condicional. Como había sufrido depresión, esquizofrenia y trastorno de personalidad antisocial, además de una gran dosis de trauma infantil, se declaró inocente por demencia, pero el jurado rechazó esta defensa y lo encontró culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato e incendio provocado con agravantes. Fue sentenciado a cadena perpetua, más de 25 años de prisión.